Doctor, no se le ha escuchado nada, la verdad. Creo que ha estado, no sé, su audio, no lo he escuchado. Ah, miren, ve, entonces estaba hablando así solito, como loquito. Justo estábamos comentando en el WhatsApp de todo el grupo que estaba en silencio, que estaban ahí, algo así. Ok, doctores, Pensé entonces he que, cometido un error de no tener activado mi micrófono. A sí, ver, pido doctor, disculpas por eso, por porque favor. al parecer había empezado las actividades y hemos estado, bueno, entendía de que había estado comentando algunas diapositivas respecto al impedimento, recusación y abstención, pero entiendo de que por error involuntario no se me escuchó. Así que voy a volver a reiterar el tema del impedimento, la recusación y la abstención para que se pueda entender qué es lo que he estado comentando y a partir de eso empezar con la actividad. Entonces pido las disculpas del caso, porque al parecer el error ha sido mío. Entonces, doctores, estaba comentando hace un momento que cuando la ley hace referencia al impedimento, la recusación y la abstención de los conciliadores, hace lo mismo que tocábamos días anteriores con relación a la competencia, por ejemplo, nos lleva por remisión al Código Procesal Civil. Así que cuando nosotros querramos en alguna medida, especialmente conocer de las causales que afectan a los conciliadores en el ámbito del ejercicio de la función conciliadora, tenemos que remitirnos al Código Procesal Civil para hacer un estudio de qué supuestos generan que un conciliador sea parte del conocimiento de un procedimiento conciliatorio cuando se inmersa en una causal de impedimento, recusación o abstención. Así que ahí vamos a traer a colación, por ejemplo, el artículo 305 del Código Procesal Civil, donde se desarrollan estas figuras y siguientes. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de impedimentos, hablamos básicamente de una serie de circunstancias, condiciones o causales que inhabitan absolutamente al conciliador a dirigir un procedimiento. Y vuelvo a insistir, esas causales, esa relación, esas razones, las vamos a encontrar desarrolladas en el Código Procesal Civil. Entre ellas destacamos o podemos destacar, por ejemplo, cuando hay una relación de parentesco con el conciliador y las partes, cuando, por ejemplo, el conciliador ejerce o puede ejercer el cargo de tutor o curador de alguna de las partes, cuando ha recibido beneficios, dádivas, entre otras que pueden estar reguladas en el Código Procesal Civil. Pero esas causales, en buena cuenta, son causales que van a impedir el libre ejercicio de la función conciliadora en el ámbito conciliatorio. Así que cuando ustedes tengan que evaluar las causales de impedimentos que de alguna forma lo pueden afectar en el libre ejercicio de la función, ustedes tienen que ir por remisión al Código Procesal Civil donde se van a desarrollar un poco esas figuras. Ahora, cuando nosotros hablamos de abstención, son aquellas situaciones que van a obligar al conciliador por situación propia a apartarse del procedimiento. Los impedimentos son las causales. Ya en la abstención hablamos de que el conciliador, al verse impedido, es quien solicita apartarse del procedimiento porque hay un supuesto, hay una causal que impide que él continúe con el ejercicio de su función conciliadora. A diferencia de lo que ocurre en la recusación es una institución que opera a instancia de parte, mientras que la abstención opera a instancia del conciliador, donde el conciliador solicita apartarse por estar inmerso en una causal. En el caso de la recusación es una facultad que parte de las partes. Las partes deciden recusar al conciliador por estar el conciliador inmerso en una causal que evita que se continúe con el conocimiento del procedimiento conciliatorio. Entonces, cuando nosotros hablamos del impedimento, recusación o abstención en sede conciliatoria, tenemos que analizar el artículo 20 del reglamento, el artículo 44 del reglamento y el artículo 117 del reglamento. ¿Qué nos dice el artículo 120, que es un poco el articulado que desarrolla tanto la figura de la recusación como la figura de la abstención? En el caso de la recusación nos dice que las partes pueden presentar hasta 24 horas antes de iniciar el procedimiento conciliatorio la recusación contra el conciliador. Esa simple presentación de la solicitud de recusación aparta al conciliador del conocimiento del procedimiento conciliatorio.
Véanse aquí un poco lo rígido que es el articulado, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en sede judicial o en sede arbitral, donde el juez o el árbitro tiene un espacio para poder ejercer defensa contra la recusación, en nuestro caso como conciliadores, la simple solicitud nos inhabilita para continuar con el desarrollo del procedimiento. La simple solicitud. Y obliga al director del centro a designar a un nuevo conciliador en nuestro reemplazo, sin afectar la fecha de designación. Entonces, doctores, si al centro llega un pedido de recusación, eso debe entender que ese pedido de recusación, por más sustento que pueda tener o por bajo sustento que pueda tener, ya lo se inhabilita a continuar con el procedimiento conciliatorio al amparo del artículo 20 del reglamento. Diferente situación ocurre con la figura de la abstención. En la figura de la abstención, el reglamento solicita, pide que el conciliador exprese las razones por las cuales se está apartando del conocimiento del caso, a fin de que este periodo de abstención, este periodo de apartarse del conocimiento del procedimiento pueda generar que el director designe un nuevo conciliador en reemplazo del conciliador ya designado. Entonces, mientras que en una figura como la abstención nos piden una relativa motivación, en el otro caso, que es la recusación, la simple solicitud, sin mayor argumento, quizás podría solicitar también que el conciliador se aparte del procedimiento. Ahora, vayamos a ver qué establece el reglamento con relación a este deber, porque el reglamento, en el artículo 44, señala que es obligación del conciliador actuar en todos los procedimientos conciliatorios sin encontrarse inmerso en una causal de impedimento o recusación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, como conciliadores, al tomar conocimiento de un procedimiento, tenemos el deber, la obligación de comunicar, inicialmente de comunicar al centro de conciliación, si es que nos encontramos inmersos en un supuesto de impedimento que nos obliga a apartarnos del procedimiento, bajo responsabilidad, señores. Porque si ustedes analizan el artículo 117 del reglamento, este señala que los conciliadores son pasibles de suspensión en el caso de que actúen en el procedimiento conciliatorio sin tener conocimiento de encontrarse inmerso en la causal de impedimento o recusación cuando estaba en la posibilidad real concreta de conocerla. Fíjense lo que dice este articulado. En este articulado se señala que yo actúo sin conocimiento, pero que sin embargo pude estar en posición de conocer esa causal de impedimento. En síntesis, doctores, a través de una conducta diligente, pude haber tomado conocimiento de que estaba inmerso en una causal de impedimento. Sin embargo, en base al descuido, continué el procedimiento y al final estaba impedido para poder hacerlo. Esa situación, por más que esté avalada por el desconocimiento, también la sanciona el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia nos dice, a través de una conducta diligente, a través de una conducta ordinaria básica, tú has podido tomar conocimiento de que estabas inmerso en una causal que impedía que actúes en un determinado procedimiento conciliatorio. El no haberlo hecho de forma diligente, ha generado que actúes en un procedimiento donde la ley te impedía actuar. Esa situación es sancionada por el reglamento de la ley de conciliación. Además, el inciso 9, doctores, señala que el conciliador también está impedido de actuar en procedimientos conciliatorios con conocimiento de encontrarse inmerso en una causal de impedimento por recusación. En el anterior caso hablábamos de desconocimiento, aquí hablamos de un acto deliberado. Yo tenía conocimiento de que estaba inmerso en una causal de impedimento, pero que sin embargo, a sabiendas de encontrarme inmerso en esa causal, yo continúo con el desarrollo del procedimiento conciliatorio. Entonces, doctores, vemos que aquí existen dos variantes que de ninguna manera permiten que el conciliador actúe en procedimientos donde se encuentra impedido para poder actuar. Así tenga desconocimiento, el reglamento plantea la suspensión para aquellos conciliadores que ejerciendo función conciliadora en un determinado procedimiento estaban impedidos para ello. Entonces, mucho cuidado, doctores, mucho cuidado. Por ejemplo,
si un procedimiento es llevado adelante por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, doctores, yo no puedo participar en ese procedimiento, salvo, por ejemplo, porque así lo señala también la ley, o el reglamento, que ambas partes me den su consentimiento expreso para poder actuar en dicho procedimiento. Si no es así, yo me encuentro impedido de actuar en un procedimiento conciliatorio. Si actúo en el procedimiento conciliatorio, soy pasible de sanciones. ¿Por qué? Porque estoy quebrando una obligación, porque estoy quebrando un deber. El deber es actuar con total imparcialidad. Y estos supuestos de impedimento pueden quebrar esa imparcialidad y someterme a los intereses de cualquiera de las partes porque guardo una afinidad con cualquiera de sus intereses. Entonces, doctores, en conclusión, ustedes también se encuentran en la obligación de actuar en procedimientos solamente cuando la ley así lo permita. Y si ustedes están inmersos en una causal de impedimento, recusación o abstención, tienen que ponerlo de conocimiento al centro de conciliación, porque si ustedes no lo hacen, vía recusación, las partes pueden ejercer ese derecho. En buena cuenta, ¿ustedes tienen la posibilidad de hacerlo? Sí, se pueden abstener. Ustedes no lo hacen, las partes toman conocimiento de que hay una causal de impedimento y ellos pueden recusarlo. Y si eso es así, hasta las propias partes y hasta el propio centro debería comunicarlo al Ministerio de Justicia a efectos que inicie el procedimiento administrativo sancionador. Listo, doctores. Ahora sí, ¿me escucharon? Sí, doctor. Lo que quisiera preguntarle es lo Sí, siguiente. doctor. Con respecto a los impedimentos, la recusación o en todo caso la abstención, ¿no? Que son figuras que se presentan principalmente para la acción, para el desarrollo de la acción del conciliador. ¿En qué casos se podría dar, ¿no? De que pese a existir grado de parentesco entre las partes y el conciliador, ¿en qué casos podría darse que este conciliador sí pueda desarrollar su función de manera efectiva, eh, llevando a cabo la conciliación? Como hemos comentado hace un momento, doctor, eso será posible en aquel caso donde ambas partes expresan el deseo de que este conciliador continúe con el desarrollo del procedimiento. O sea, yo sé de que está impedido, pero por más que esté impedido, es mi deseo, es nuestro deseo de que este conciliador continúe en el desarrollo del procedimiento conciliatorio. Entonces, en la medida que hay una autorización expresa, el conciliador puede continuar con el desarrollo del procedimiento. Eso lo encontramos, por ejemplo, regulado, si no más recuerdo, dentro de los principios que regulan el ejercicio de la función conciliadora. Si no más recuerdo, principio de neutralidad. Por ahí, si alguien tiene la ley o el reglamento, perdón, a ver. Artículo 2 del reglamento, doctor. Principio de neutralidad. El conciliador debe, en principio, abstenerse de conocer los casos en los que participan personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal del centro de conciliación o en los que participen conciliadores con los cuales lo vincule parentesco, salvo que, ahí viene la salvedad, doctor, salvo que las partes soliciten expresamente la intervención de aquel, es decir, del conciliador. Entonces, hay fórmulas que de alguna forma nos habilitan, pero la regla general, doctor, es someternos a las causales de impedimento que están reguladas en el Código Procesal Civil. Y solo si hay mandato expreso de las partes, actuar en esa situación específica. Ojo, situación específica que hemos en esos momentos narrado. Ok, entonces esas son las causales tanto de impedimento, abstención y recusación. Recuerden, ustedes pueden ser recusados en una instancia conciliatoria. Ustedes pueden abstenerse en instancia conciliatoria. Hace días atrás nosotros veíamos el formato de designación del conciliador y en uno de sus párrafos señalaba de que el conciliador estaba en la obligación de comunicar al centro de conciliación cualquier supuesto que impedía el ejercicio
de la función conciliadora en el caso que había sido asignado. Y ahí está justamente el tema de la abstención. Y si finalmente eso no ocurre ahí, podría ocurrir en el desarrollo del procedimiento. O si no lo hacen ustedes, finalmente las partes lo podrían recusar. Y lo podrían recusar por las mismas causales que se recusa un juez en una instancia judicial. Entonces, doctores, dicho esto, regresamos al tema de la dinámica del día de ayer. Doctores, ya están presentes todos los grupos. Ya están presentes todos los grupos. A ver, ayer estaba pendiente la intervención del grupo número 8. Representante del grupo número 8. Presente, doctor. Doctor Percy. Sí, doctor. Quedó pendiente que su grupo dé respuesta a la siguiente interrogante: diferencia entre materia conciliable y materia facultativa. Era con respecto a la pregunta número 2 sobre las pretensiones determinadas y determinables. Esa era la que estábamos desarrollando. Ah, ok, doctor, entonces usted ya respondió esa interrogante. Permítame ir con el grupo número 8, disculpe. Permítame ir con el grupo número 8, que era el grupo que quedó pendiente en absolver la consulta que le habíamos formulado. Permítame un segundo, doctor Percy, mil disculpas. Ya, Representante gracias. del grupo número 8. Creo que era la doctora, a ver, doctora... Milagros Rojas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perdón, grupo 5 era, grupo 5. Grupo 5. Sí, sí. Grupo 5, discúlpenme. Grupo 5, doctora Milagros Rojas. Doctora Milagros, o algún representante del grupo 5. ¿No hay representante del grupo 5? Doctor, buenas tardes. Soy del grupo 5. Doctora, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Doctora, su interrogante era diferencias entre materias conciliables y facultativas. Sí, doctor. Puntual, doctora, porque el tema no es complicado, ¿ah? Ya, un ratito, doctor. Ay, ¿dónde está mi? Un momentito, ya. Aquí está. Doctora, ya el tiempo se nos agota. A ver, pasamos al grupo número 7. Estaba ayer con el uso de la palabra la doctora Antonella Cuña. ¿Dónde estás? Grupo 7. Grupo 7. Tampoco hay representante del grupo 7. Sino el doctor Rufelio debe ser Matos, o el doctor Hamilton. Listo, tampoco está. El grupo número 6 respondió el día de ayer, el grupo número 8 también respondió el día de ayer. Creo que para el día de hoy se habían ofrecido otros grupos. Si no más recuerdo, a ver, háganme acordar qué grupo desea participar en esos momentos. El grupo 6, doctor. Grupo 6. Doctora, a ver, deme una pregunta que no incluya la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 6, ni la pregunta 8. Doctor, la 1. 1, doctora. Ok. Usted que es el grupo 6. Doctora, ¿su nombre, disculpe? Luz Amparo, doctor. Doctora Luz. Doctora Luz, a usted le ha tocado la siguiente interrogante. ¿Qué es una pretensión determinable?
¿Qué es una pretensión determinable? Tiene 1 minuto para conferenciar con su grupo. Gracias, doctor. Siguiente grupo que desee participar. Disculpe, doctor, el grupo 5. A ver, doctora, esperemos un momento. Permítanme un Doctor, el segundo grupo nada 9. más. Perdón, doctor Raúl, ¿no lo escuché? El grupo 9, doctor. Grupo 9. Doctor, escoja usted un número que no incluya la pregunta 1, 2, 3, 6 ni 8. En buena cuenta le queda la pregunta 4, 5, 7 y 9. Entre esas puede elegir usted, doctor. Deme un número. La 4, doctor. La 4. Doctor, vaya preparando su respuesta. La 4 ¿Ya? es ¿en qué consiste el derecho disponible? Derecho disponible. Regreso al grupo número 5. Doctora Milagros. Doctor, Sí, doctora, escucho su respuesta. ya, doctor. A la interrogante que se me hizo el día de ayer, doctor, me pidió una diferencia entre materia conciliable y materia facultativa. La materia conciliable, Correcto. según el decreto 1070, son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre los derechos disponibles de las partes. Concilia es conciliable todos el régimen de visita, tenencia. En materia laboral se hace la conciliación respetando los derechos del trabajador. En materia facultativa, según el artículo 9 del mismo decreto legislativo 1070, para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación. ¿En qué procesos? En un proceso ejecutivo, prescripción adquisitiva de dominio y procesos de indemnización. Eso sería todo, doctor. A ver, No sé si doctora, con estará relación bien a mi su respuesta. comentario. A ver, solamente precisiones, doctora. Habíamos comentado nosotros que familia ya no es considerado como una materia conciliable obligatoria, ¿correcto? Entonces hay que tener mucha precisión porque mucho cuidado, porque cuando analizamos el artículo 7, al cual se le está haciendo referencia, que describe un poco las materias, hay que analizarlo complementariamente con aquella ley que modifica las pretensiones familiares y las convierte en materias facultativas. Entonces, cuando usted hablaba de tenencia y me la planteaba como una materia conciliable obligatoria, ahí hemos cometido un pequeño error que tenemos que, de alguna forma, corregir. Todas las pretensiones de carácter familiar tienen la condición de facultativa. Por eso que cuando tocábamos esas materias, comentábamos, a partir del año 2012, las pretensiones de carácter familiar tienen una connotación facultativa, ¿correcto? Ahora, doctora, era algo sencillo, fácil. ¿Qué me da a mí las materias facultativas? El derecho de optar, ¿sí? Elegir, decidir si me voy por un fuero, me voy por un camino que es la conciliación extrajudicial o me voy por el camino de la vía judicial. La ley me da el derecho de optar. El legislador ha planteado la norma para que las personas podamos optar por cualquiera de los dos caminos. En cambio, cuando hablamos de materias conciliables obligatorias, doctora, yo tengo el deber, la ley me impone el deber de abortar el intento conciliatorio. La ley me obliga a ir a la conciliación extrajudicial como un requisito prejudicial, ¿sí? Es decir, como un acto previo al desenlace judicial. Ahí va la diferencia. En uno, yo voy obligado por imperio de la ley, y en el otro, yo tengo el derecho de elegir si voy o no voy, para puntualizar. Esa es la gran diferencia o la diferencia más sustancial. ¿Podríamos encontrar más? Sí, pero eso es lo que finalmente se quería compartir con ustedes, porque justamente en esa primera idea
es de alguna forma lo que les va a permitir a ustedes diferenciar en qué casos yo puedo recurrir optativamente a la instancia conciliatoria y en qué casos la ley me manda obligatoriamente al desenlace conciliatorio. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar como referencia. Ya llegó el representante del grupo 6. Perdón. Faltaba un grupo, era el grupo número, perdón doctora, grupo número 7. Grupo número 7. Grupo número 7. Estaba pendiente su respuesta. ¿Ya hay un representante? Doctor, buenas tardes. Doctor ¿Aló? Hamilton, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Disculpe, soy del grupo número 7. Doctor, quedó pendiente ayer una respuesta. Que Sí. al parecer ya era adelantado porque pensé que ustedes no iban a participar, porque ese es el tercer llamado. Pero a ver, lo escucho, doctor. Sí, doctor, discúlpeme. Recién estoy ingresando. Creo que nos iba a tomar una pregunta. Sí, doctor, estoy esperando la respuesta. Su pregunta, doctor, del día de ayer era, ¿qué es una materia facultativa? ¿En qué consiste una materia facultativa? Es una materia facultativa. ¿Ya tiene la respuesta, doctor? No, ahorita, por favor, déjame una revisada, por favor, doctor. Doctor, el tiempo se le ha otorgado desde el día de ayer, porque es una pregunta que se le dejó al grupo el día de ayer. Sí, ahorita, Igual respeto, doctor. ahorita les respondo, por favor. Ok, entonces, el siguiente grupo, Ya, a sí, ver, gracias. era el grupo número 6. Doctora Luz Amparo, ahora sí, discúlpeme. Usted ya puede hacer el uso de la palabra, deme su respuesta. Ya, doctor. La pregunta era, ¿qué es una pretensión determinable? Cuando hablamos primero de una pretensión, vamos a entender lo que es pretensión. Pretensión es la declaración de la voluntad de las partes, ¿no? En un acto que va a ser la conciliación, donde las autoridades judiciales o de un proceso conciliatorio van a recibir este petitorio. Ahora, ahí van a plasmar su petición que permita que el conciliador o el juez puedan darle una solución concreta. Ahora, viendo qué es lo que es una pretensión, vamos a pasar a lo que es la pretensión determinable. A diferencia de la pretensión disponible o de las pretensión determinadas, las determinadas son plasmadas, ¿no?, claramente en la solicitud de un proceso conciliatorio. En cambio, estas pretensiones determinables pueden ser cambiadas. En la solicitud se enmarca el petitorio, pero como va avanzando lo que es el proceso conciliatorio, tanto la parte solicitante como la parte invitada pueden ir cambiando, viendo sus beneficios e intereses. Puede ser también ventajoso como tener desventaja, ¿no? Ventajoso para ambas partes porque durante el proceso pueden cambiar, ¿no?, los petitorios, dejando a un lado el petitorio principal de la solicitud. Pero es desventajoso cuando para el conciliador. ¿Por qué? No sabe a qué tenerse, no conoce bien el hecho o el conflicto. Estas pretensiones determinables nos plasman en el artículo 7 del reglamento, donde nos dicen que es ventajoso para ambas partes. Eso es todo, doctor. Eso es lo que he entendido. Okay. Muy amable por su intervención. A ver, chicos, para entender y en resumen lo que nos ha querido decir la doctora que nos ha antecedido, cuando nosotros hablamos de pretensiones determinables,
son aquellas pretensiones, pedidos, reclamos que aparecen en el desarrollo del procedimiento, ¿correcto? Aparecen en el desarrollo, por ejemplo, en plena audiencia. Pero hay que tener particular cuidado cuando hablamos de las pretensiones determinables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos el artículo 7, el artículo 7 nos habla o nos da a entender de que esas pretensiones determinables, es decir, que aparecen en el desarrollo, deben ser finalmente aceptadas por ambas partes. Por lo tanto, no dependerá en estricto que yo quiera que una pretensión se sume, sino que esta pretensión que pretendo que se sume debe ser analizada por ambas partes y en sede conciliatoria ambas partes deben decidir aceptarlas como tal para que el conciliador las desarrolle también como tal. Cuando nosotros analizamos el artículo 7 de la ley, nos señala en el segundo párrafo esa idea, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de pretensiones determinadas cuando éstas se suman en el desarrollo del procedimiento. Nada impide que las partes puedan fijar pretensiones posterior al inicio del procedimiento, es decir, además de las pretensiones ya fijadas, es decir, además de las pretensiones determinadas. Pueden sumarse, inclusive las ya planteadas pueden variarse, como lo hemos comentado, pero cuando estamos hablando en específico de las pretensiones determinables, son las que aparecen, pero que además requieren el consenso a efectos de poder ser parte de nuestro debate, de nuestra audiencia, ¿correcto? Entonces, puntual con eso, determinadas, como se dijo el día de ayer, las fijadas, las preexistentes, las establecidas literalmente en la solicitud, determinables, las que aparecen en el desarrollo del procedimiento. Y ahí, después vamos a plantear una distinción con la probable reconvención. Pero vamos a continuar porque no queremos que el tiempo nos gane porque todavía hay cosas por trabajar. Entonces, nos vamos al grupo... El grupo que seguía El grupo era 9, el doctor. grupo 9. Doctor, ¿ya tiene su respuesta? Ya lo tengo, doctor. Disponible. A ver, doctor, ¿la puede compartir con el escenario? A ver, doctor, antes de eso, discúlpeme un momento. Falta el grupo 3 y falta el grupo 2. Buenas noches, doctor. La responsable de mi grupo, su señal está débil y me dijo a mí que nos podría dar una pregunta, por favor. Doctora, grupo, ¿usted qué grupo es? Número 3. Sí. Grupo número 3. Tiene dos opciones, doctora. Se las planteo, pregunta 5 o pregunta 9. ¿Qué decide usted? La pregunta 5, doctor. La pregunta 5. Doctora, ¿en qué consisten las materias conciliables? Y deme 3 ejemplos. Doctor, Grupo ahorita 3. Ok. Y el grupo 2, por defecto, va a responder a la Disculpe, no he pregunta llamado 9. todavía al grupo 1. Buenas noches, doctor. ¿Perdón? Doctor, buenas noches. Soy del grupo 2 del representante. El grupo 1, doctor. Ah, perdón, falta grupo 1 y grupo 2. Perdón. Entonces, falta la pregunta 7 y la pregunta 9, doctora, discúlpeme. Ok. Representante del grupo número 1, ¿no, doctora? Usted es, doctora Melissa, usted es grupo número 1, Sí, ¿no? doctor, grupo 1. Okay, usted hizo el uso de la palabra primero. Tiene entre la pregunta 7 y la pregunta 9. La pregunta 9. Ok, doctora, diferencia entre la materia conciliable y no conciliable. Ya, doctor, un momentito voy a coordinar con mi grupo para también tener en cuenta sus opiniones para darle una respuesta, ¿no? Conjunta. Ok, doctora, tenga la lista cuando se le haga el Ya, pedido, doctor. por favor. Y el grupo número 9, no, grupo número, doctor, 2, ¿correcto? Grupo número 2. Doctor, presente, grupo número 2. Doctor, usted le va a tocar hablar de los procesos cautelares Presente, en sede doctor. conciliatoria. Procesos cautelares en sede conciliatoria. Procesos cautelares en sede conciliatoria. Esa es la pregunta. Así es, doctor. Ya, doctor, gracias.
A usted, doctor. Grupo número 9. Escuche su respuesta. Bien, doctor, ante todo, muy buenas noches. Buenas Para noches, advertir, doctor. los derechos disponibles se advierten en materia de derecho civil patrimonial, en las que la exigencia de la conciliación resulta de manera obligatoria. Es así que en las materias de desalojos, otorgamiento de escrituras públicas, pago de deudas, indemnizaciones, división de partición de bienes y otros derechos disponibles, esta tiene sus características comunes que conviene precisar. Primero, existe la posibilidad de que los derechos sean valorados económicamente. Segundo, son derechos de libre disposición por parte de los titulares. No existe ningún tipo de impedimento legal. Tercero, existirá la exigencia de cumplimiento aquel que está obligado a hacer, es decir, la persona afectada por el incumplimiento de la obligación. Eso podría ser respecto a los derechos disponibles, doctor. Muy bien, doctor. Entonces yo creo que la idea también quedó clara. O sea, el derecho disponible son aquellos derechos de libre disposición, ¿correcto? Aquellos que pueden ser valorados económicamente, tienen una estimación patrimonial. Y ejemplos de eso son lo que ha dado el doctor, por ejemplo, los regulados en los derechos reales, los derechos obligacionales, daños, entre otros. Entonces, lo que hay que apreciar primero en ese caso son aquellos derechos que tengan esa estimación patrimonial, pero por excepción hay algunos derechos que no teniendo contenido patrimonial, la ley permite la conciliación extrajudicial en aquellos casos. Es decir, son de naturaleza extrapatrimonial, pero la ley habilita la posibilidad de que esos puedan ser sometidos a conciliación extrajudicial. Entonces, hay que también tomar en consideración eso. Correcto, doctor. Muchas gracias. Siguiente Gracias, grupo. doctor. A usted. Era el grupo número 3. Responsable del grupo número 3. Responsable del grupo 3. Doctor, el grupo 1 podemos ir dando ya nuestras respuestas. Ya, doctora, está bien, excelente. Grupo número 1, entonces. Ya, doctor, hemos estado coordinando a través del WhatsApp y como materias conciliables tenemos que primero la pretensión tiene que estar fijada como, por ejemplo, la persona tiene que decir, pues no, tenemos que nosotros expresar lo que la persona desea, lo que la persona está buscando con la conciliación, ¿no? También nos refiere de que esta persona también puede tener varias pretensiones, o sea, una vez al fijar su pretensión, pueden haber, no sé, pretensiones conexas que va a querer resolver de manera conjunta. Eso también va a ser, de alguna manera, como conciliador, nosotros nos va a traer un poco de problemas de decir cómo voy a resolver, pero para eso tenemos que elaborar pues una agenda, enumerar los problemas y tratar de solucionarlos. Ahora, las materias no conciliables. Correcto. Como las materias no conciliables tenemos lo que son los delitos, pueden ser los casos de violencia familiar, a ver, los casos de declaratoria de heredero, los procesos no contenciosos, la prescripción adquisitiva de dominio. Ya, esos serían algunos ejemplos, doctor. A ver, doctora, he entendido algunas. Pregunta, doctora, ¿la prescripción adquisitiva de dominio es materia no conciliable? Sí, doctor, la prescripción adquisitiva de dominio es materia no conciliable porque eso le corresponde al juez. Ya, a ver, revíseme usted para poder llegar a una conclusión. A ver, el artículo, si no más recuerdo, 9, a ver, 9 de la ley. El artículo 9 de la ley.
¿Lo tiene de la mano? Doctores, por favor, le voy a pedir que apaguen sus Doctor Rubén, cuelgue. micrófonos. Doctor, disculpe, yo estaba hablando con mi micrófono. Ya, doctor, No, salvo usted, ¿está revisando? los demás pueden pedir por favor que apaguen sus micrófonos para que la doctora Gabriela pueda hacer el uso de la palabra sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Hay algunos sonidos que se están sumando, entonces no la logro copiar correctamente. Doctora Gabriela, usted no hay problema, usted prenda su micrófono. A los demás compañeros Ya, les doctor, estamos pidiendo. muchísimas gracias. Ok. Entonces, doctora, vamos viendo la diferencia mientras que usted lo va buscando. La idea un poco Ya. era, la idea principal, el objetivo que perseguía el interrogante era la siguiente. Como planteamos hace un momento, en las pretensiones conciliables o las materias conciliables obligatorias, la ley nos manda, dirigen al ciudadano a votar el intento conciliatorio como requisito previo al desenlace judicial. Ahí está. Esa es una diferencia versus las materias no obligatorias que la ley te prohíbe acudir a la instancia conciliatoria, que son reservadas exclusivamente para la función jurisdiccional. Entonces, mientras que en una me obliga a ir, en la otra me dice no lo hagas. Yo soy el que debo resolver el conflicto. Poder judicial es el que resuelve el conflicto u otra autoridad competente. Entonces, lo reserva, lo saca del ámbito de conocimiento del conciliador y lo reserva para otras autoridades o otras jurisdicciones. En el caso de nosotros, estamos limitados en el ejercicio de la función con relación a esas materias. Mientras que, por insistir, en las materias conciliables obligatorias, la ley nos manda a la sede conciliatoria a votar el intento conciliatorio para, en alguna medida, recién poner en operación todo el aparato jurisdiccional, ir en busca de tutela jurisdiccional efectiva. Mientras que eso no ocurra, yo no puedo acudir a la función jurisdiccional o al órgano jurisdiccional. Ahí va la diferencia, doctora. Y con relación Sí, a lo doctor. que muy ligeramente, doctora, porque me dio varios ejemplos, pero considero no los escuché bien, pero escuché al último la prescripción adquisitiva de dominio. Y la prescripción adquisitiva es una materia facultativa, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, siguiente grupo. Grupo número 3. Doctor, ya, para responder la pregunta de en qué consisten las materias conciliables, debemos referirnos a la Ley de Conciliación Extrajudicial, ley número 26872, la que regula el sistema conciliatorio extrajudicial, ya que ha modificado el régimen de las materias conciliables. Por ello hay materias prohibidas por mandato legal. Por ello, son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. También son las que versen sobre alimentos. Ahí serían nuestros ejemplos, las que versen sobre alimentos, régimen de visita, tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y otras que se derivan de la relación familiar, doctor. A ver, doctora, para precisar las ideas, tal como se dijo hace un momento en una anterior intervención, cuando analicemos el artículo 7 hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, el artículo 7 mantiene dentro de su estructura, dentro de un párrafo, a las materias de carácter familiar como conciliables obligatorias dentro de la interpretación completa del artículo 7, esto hay que analizarlo de la mano con la ley que salió en el año 2012, donde convierte las materias, las materias de carácter familiar en materias facultativas. Desde el día 1, de alguna forma venimos señalando esa situación. A partir del año 2012, las pretensiones de carácter familiar tienen carácter facultativo, no son obligatorias. Por lo tanto, usted al darle la lectura al artículo 7 ha solamente planteado el contenido, pero hemos quizás perdido de paso ese pequeño detalle, que familia a partir del año 2012 no es conciliable. ¿Correcto? Solamente para puntualizar eso, doctora. Gracias, doctor. No hay de qué, doctora. A ver, el grupo número 2.
Grupo número 2. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Doctor, Sí, lo escucho, ¿me escucha? doctor. Así es. De los procesos cautelares. El proceso cautelar está integrado por el conjunto de medidas de esta orden, adoptadas con miras a asegurar resultados de un proceso, así como de las cuestiones que surgen como consecuencias de su aplicación y efectivización. Podemos afirmar que la medida cautelar es la disposición o mandato del juez que tiene por objeto asegurar el resultado de un proceso o el cumplimiento de una sentencia o cualquier otro tipo de ejecución. Ok, doctor. Eso es todo, doctor. Entiendo lo que usted me quiere dar a entender. La visión que usted le está dando es una visión estrictamente judicial, pero desde el punto de vista conciliatorio, y ahí va la pregunta, ¿cómo se maneja en los procesos conciliatorios las medidas cautelares? Nosotros habíamos indicado que las medidas cautelares en los procedimientos conciliatorios eran considerados como una materia no conciliable. Sin embargo, cuando esa materia, o sea, cuando estamos hablando de medidas cautelares otorgadas fuera del proceso, es decir, antes del inicio de un proceso, ¿sí?, se plantea esta situación de que no sea obligatoria, pero a posteriori, cuando la medida ya está ejecutada y esa pretensión recae sobre una materia conciliable obligatoria, el juez ordena y las partes tienen el deber de que esa pretensión sea sometida a conciliación extrajudicial. Y el plazo que tienen para que las partes puedan ir a sede conciliatoria es el plazo de 5 días después de otorgada la medida cautelar, después de ejecutada la medida cautelar. Y una vez concluido el proceso, tienen el plazo de 10 días para interponer la demanda. Y lo comentábamos hace días indicando lo mismo. Es decir, solamente esa figura va a ser atendible en la medida de que todavía no hay un proceso judicial aperturado y que la medida cautelar se dicte fuera del proceso, o sea, es decir, previo a un proceso, porque ya dentro de un proceso no tiene ningún sentido, porque se supone que si ya inició el proceso y es una materia conciliable obligatoria, ya ha tenido que recurrir a la instancia conciliatoria previo al inicio del proceso. Entonces no tiene mucho sentido mirar el artículo desde esa óptica, pero sí tiene sentido cuando la medida cautelar es dictada antes del inicio de un proceso. Si yo voy a plantear la medida cautelar antes del inicio del proceso, ahí la ley no me manda a votar intento conciliatorio, me manda después que la medida cautelar haya sido ejecutada. En buena cuenta, si lo queremos ver de una forma, vía regularización. Me dice, si el proceso lo vas a iniciar con una medida cautelar, no agotes todavía el intento conciliatorio. Primero, interpon la medida cautelar. Te la doy, te la ejecuto, ya, ahora sí, anda y agota el intento conciliatorio. Tienes 5 días para iniciar el procedimiento. Listo, inicias dentro de 5 días el procedimiento. Terminé el procedimiento, tienes 10 días para interponer la demanda. Ese es el procedimiento que tienen las medidas cautelares en sede conciliatoria. Por lo tanto, en el caso de que ustedes tengan una situación como esta, ya saben cómo tienen que razonar. Si hay un mandato que ya ejecute la medida cautelar y ese mandato es parte de su expediente, y ustedes saben en qué contexto están. En el contexto de que el juez está ordenando que se agote el intento conciliatorio porque ya se ejecutó una medida cautelar. Entonces, en ese sentido, doctor, pero igual, muchas gracias por su participación. Nos ha dado también un gran acercamiento a lo que son las medidas cautelares. Entonces, doctores, debo entender que no falta nada, y están los 9 grupos. Listo. Si es así, doctores, si es así, vamos a continuar con nuestras actividades del día de hoy. Ya hemos hablado de los impedimentos, de las recusaciones, y ahora vamos a hablar, señores, de la probable reconvención. Vamos a hacerlo rápido porque queremos terminar con todas las actividades de la fecha, o del módulo. Doctores, cuando hablamos de la probable reconvención es una figura muy interesante, porque hace un momento hablábamos nosotros, por ejemplo, de pretensiones determinables, esas que nacen en el desarrollo del procedimiento. Pero esas pretensiones que se suman también en el desarrollo del procedimiento tienen una regulación muy particular, porque hay que ver que esto es el equivalente de la reconvención que se da en una instancia
judicial. Lo mismo que se hace en una instancia judicial, también lo podemos hacer aquí en una instancia conciliatoria. Vamos a analizar la probable reconvención a partir de una resolución administrativa, que es un precedente de observancia obligatoria en sede judicial, que se dio justamente sobre ese tema, sobre la probable reconvención, para poder en alguna medida entender gráficamente el hito que marca esa resolución en esa cuestión específica de la probable reconvención. Porque cuando ustedes vean la ley de reglamento o lo analicen, doctores, ustedes se van a dar cuenta que la probable reconvención no tiene mayor desarrollo. Y el desarrollo de la probable reconvención la vamos a encontrar aquí, en esa resolución administrativa que era 794 en 2017. Entonces, hay que entender que la probable reconvención, doctores, es aquella situación donde el solicitante pasa a ser invitado y el invitado pasa a ser un solicitante. Y es un mecanismo mediante las cuales las partes, para que se pueda entender y no entrar a conceptos muy complejos, es un mecanismo mediante las cuales las partes insertan nuevas pretensiones al procedimiento a efectos de que estos sean valorados en el escenario conciliatorio. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir en la figura. En la probable reconvención, para que se entienda rápidamente, yo que soy solicitante, paso al banquillo del invitado. Y yo que soy invitado, paso al banquillo del solicitante. Y ambas pretensiones tienen que ser ventiladas en el procedimiento conciliatorio. A diferencia, doctores, a diferencia de la probable reconvención, a diferencia de las pretensiones determinables, que son las que se suman en el desarrollo del procedimiento y que exigen un consenso de las partes para que las partes puedan aceptarlas dentro del debate, en la probable reconvención, doctores, no se requiere ese consenso. Yo planteo mi probable reconvención basado al ejercicio a mi derecho a la contradicción. Así como tú tienes el derecho de accionar, yo tengo el derecho a contradecir. Entonces, en mérito a ese derecho de contradicción, en ejercicio de mi derecho de contradicción, yo puedo plantear las reconvenciones. En sede conciliatoria se denomina probable reconvención y bajo ese mecanismo sumar una pretensión a efectos de que sea discutida en sede conciliatoria. Pero vayamos a ver el caso, doctores, rápidamente. ¿Qué es lo que pasó aproximadamente en el año 2017? En ese caso muy interesante. Se había convocado una audiencia de conciliación, si no me recuerdo era por el pedido era de reivindicación. Lo que hace el centro de conciliación es cursar las invitaciones y finalmente el día de la audiencia llega la parte invitada y plantea probable reconvención. Pero la probable reconvención que plantea era sobre el mejor derecho de propiedad. A partir de ello, lo que planteó la conciliadora era de que, como el mejor derecho de propiedad no constituía una materia conciliable, esa materia no podía ser analizada en el escenario conciliatorio. Por lo tanto, la conciliadora le negó la posibilidad a la parte invitada de que el mejor derecho de propiedad sea debatido en el recinto conciliatorio. Como es natural, la parte invitada no estuvo de acuerdo y le exigía a la conciliadora tomar en consideración su probable reconvención. ¿Qué es lo que sostenía? ¿Qué es lo que sostenía la parte invitada? Señora conciliadora, si usted no consigna mi pretensión como probable reconvención en el acta, yo no voy a poder ejercer mi derecho en sede judicial. Y a ver, en esa interpretación hay algo coherente en la parte invitada, porque ciertamente, si es que dentro de la descripción de las actas no está planteada la probable reconvención, no están descritas las controversias en los hechos de la probable reconvención, esa probable reconvención no la va a poder ejercer en sede judicial. Ojo, así como la parte solicitante genera en el conciliador la obligación de consignar los hechos y las controversias en las actas, de escribir los hechos y las controversias en las actas, la misma obligación genera la probable reconvención planteada por el invitado. Si el invitado plantea probable reconvención en sede conciliatoria, yo como conciliador tengo la obligación de consignar en el acta los hechos y las controversias generadas por la probable reconvención. ¿Para qué? Para que las dos partes puedan hacer valer sus derechos en sede judicial. Entonces, lo que la parte invitada sostenía era que si la conciliadora no consignaba sus pretensiones en el acta de conciliación vía probable reconvención, no iba a poder ejercer ese derecho de contradicción en sede judicial.
Por lo tanto, la parte indicada le exigía a la conciliadora consignar esa pretensión. La conciliadora mantuvo su posición, mantuvo su postura y señaló de que no era posible hacer o acceder a tal pedido. Entonces, doctores, a tanta insistencia de la parte invitada, lo que hizo la conciliadora era consignar en documento aparte, o en documento aparte que tampoco se estilaba, o tampoco se estila, el documento aparte, el argumento, la motivación que la llevaba a ella a considerar el mejor derecho de propiedad como una materia no conciliable ante el pedido insistente de la parte invitada. Terminada la audiencia, la parte invitada se va al Ministerio de Justicia y queja a la conciliadora y queja al centro de conciliación. ¿Sí? Véase, doctores, de lo narrado hasta aquí, lo siguiente. El deber del centro de conciliación es consignar en el acta los hechos expuestos en la solicitud, pero también los hechos expuestos en la probable reconvención. Eso lo dice el inciso G del artículo 16. Ese fue el argumento que tenía la parte invitada dentro de su denuncia. Pero vayamos a ver también qué dice el artículo 445 del Código Procesal Civil. Nos dice que en el caso de que la pretensión reconvenida sea materia conciliable, el juez para admitirla deberá verificar la asistencia del demandado en la audiencia de conciliación y que conste la descripción de la o de las controversias planteadas por en el acta de conciliación extrajudicial presentada, anexada a la demanda. Doctores, en buena cuenta, el artículo 445 ya nos da luces, o sea, para mí, desde mi forma de las cosas, o sea, al margen del gran trabajo que se hizo a través de la directiva, con esos dos artículos terminabas, de alguna forma, resolviendo el caso. El artículo 445 es muy claro en su contenido y te habla de pretensiones reconvenidas en la medida que sean materias conciliables. En la medida que sean materias conciliables. Y ahí ya se zanjaba el tema, porque lo que estaba en debate era una materia no conciliable. Sin embargo, vayamos a ver un poco el tracto, la investigación que hizo el Ministerio, y a partir de eso, doctores, qué precedentes de observancia obligatoria se planteó con esa institución a nivel de la conciliación extrajudicial, porque ciertamente, al margen de que yo considere en lo particular de que sin la necesidad de esa resolución se podía resolver el tema, y sin, en alguna medida, sometiendo a las partes a todo un procedimiento tan largo y tan extenuante, podía el Ministerio de Justicia haber decidido la causa a favor del centro de conciliación. Yo creo que, al margen de eso, a través de la resolución directoral se hizo un buen trabajo referente a los precedentes que se han planteado en sede conciliatoria para el mejor manejo de esa institución. Vayamos a ver. Estos eran un poco los artículos que se consideraban que estaban infringidos a través de las conductas del conciliador y del centro de conciliación. Porque, ojo, tanta sanción se le pedía al centro de conciliación como la conciliadora. La conciliadora por haberlo hecho o por haber omitido realizarlo, y segundo, el centro de conciliación porque tiene un deber de supervisar, un deber de velar las actividades de los conciliadores. Y normalmente eso es así, señores, no solamente el conciliador termina siendo responsable, sino el centro de conciliación también tiene una responsabilidad solidaria por la conducta de sus conciliadores. Y lo normal que cuando se inicie un procedimiento conciliatorio, o perdón, un procedimiento administrativo sancionador, se inicie no solo contra el conciliador, sino también se inicie contra el centro de conciliación. Así que mucho cuidado, hay que también supervisar a nuestros conciliadores. Pero las imputaciones estaban ahí, haber omitido redactar los hechos y las controversias convenientes en la probable reconvención, para los dos, uno por no hacerlo y el otro por no supervisar que lo haya hecho. Pero además al centro de conciliación se le imputó un comportamiento más, el tema de las notificaciones, porque se alegaba que la parte invitada no había sido válidamente notificada. ¿Sí? Entonces, ahí las sanciones que se estaban planteando básicamente eran amonestaciones escritas y multas, y ahí está un poco la base legal para que ustedes lo puedan revisar después con tranquilidad. Entonces, ¿cuáles serán las imputaciones? Ahí está también parte de la resolución, ya les he narrado el caso, así que
si ustedes posteriormente lo quieren leer, aquí tienen un resumen. ¿Cuáles serán las imputaciones, doctores? Imputación para el conciliador, no haber consignado en el acta de conciliación los hechos expuestos como probable de reconvención, lo que hemos comentado. Imputación para el centro, omitió supervisar. Otra imputación para el centro, no cumplió con las formalidades que exige el acto de notificación. Entonces, eran los comportamientos que se le imputaban al centro de conciliación como al conciliador. ¿Cuáles son los criterios que se plantearon a través de esas resoluciones? 4 criterios, doctores. 4 criterios. Ojo con eso. 4 criterios. Mucha atención. 4 criterios. 1 de conexión, 2 de legalidad y 1 material. ¿Correcto? 2 de legalidad, 1 de conexión y 1 material. Y ahí los vamos a ver. ¿Correcto? Conexión. A diferencia de lo que decía la directiva 001-2016, hasta antes de emitida esta resolución, es el precedente de observancia obligatoria, esa resolución nos dice, señores, a partir de ahora es necesario que el conciliador examine la vinculación entre la pretensión que ha iniciado el procedimiento conciliatorio con la pretensión que se pretende sumar al debate. Entre ambas debe existir una conexión, una vinculación. Debe guardar una relación, no solamente al nivel de los hechos, sino también a través de las pretensiones expuestas. Entonces, mientras que la directiva, hasta antes de esa resolución, me decía, oye, tú no eres un órgano jurisdiccional y como consecuencia, tú no puedes analizar la conexión porque es algo que se ha reservado solamente al operador del derecho, al órgano jurisdiccional, tú solamente limítate a hacer el trabajo que te pide la ley, que es admitir la probabilidad de reconvención. Tú no evalúes conexión, En esta resolución, o a partir de esa resolución, nos dice lo contrario. Hay que empezar a evaluar la conexión entre las pretensiones. Pretensión 1, que ha iniciado el procedimiento, y pretensión 2, que es la que viene vía probable reconvención. Pero si nos damos cuenta, señores, no estamos volviendo más rígida la conciliación, porque la idea era salir del aspecto procesal, salir de lo rígido y exigente que era la capa procedimental que regula los procesos judiciales. Lo que estamos haciendo nada más es aplicar o replicar las mismas figuras que están reguladas en esa instancia. Sin embargo, se convierte, al margen de eso, en una buena orientación para los conciliadores. Pero claro, a partir de ahora hay un grado más alto de responsabilidad con relación al análisis de las pretensiones. Tenemos que examinar la conexión. Ahora, con relación, doctores, a las prohibiciones legales, ¿qué nos dice con relación a las pretensiones que tienen o que se ventilan en sede judicial bajo la vía sumarísima? Señores, si en sede judicial los procesos que son ventilados en las vías sumarísimas no admiten, no aceptan reconvención, ¿por qué tú en sede conciliatoria vas a admitir una probable reconvención? La norma procesal establece para los procesos sumarios la improcedencia de la reconvención. No admite reconvención. ¿Tú por qué en sede conciliatoria sí lo haces? Entonces, segundo precedente, aquellas pretensiones que tengan naturaleza sumarísima no deben admitir en sede conciliatoria probable reconvención. Otro criterio legal, con relación a los procesos abreviados, cuando los conciliadores tengamos que atender pretensiones que se ventilan en sede judicial en los procesos abreviados, hay algunos procesos abreviados que no admiten probable reconvención o reconvención. Por lo tanto, tú debes ponerte a analizar qué pretensiones en la vía ordinaria, la vía jurisdiccional, vía procesos abreviados no admite reconvención, porque lo mismo vas a tener que hacer tú en sede judicial. Y, por ejemplo, no admite, reconvención en sede judicial el retrato, que para nosotros, por ejemplo, es un proceso facultativo, el título supletorio, la prescripción de existir de dominio, rectificación de cilinderos y responsabilidad civil de los jueces. Tercería, impugnación de actos o resoluciones en iniciativas en lo que corresponde, en lo que se puede aplicar, ojo, en sede conciliatoria. ¿Sí? Tenemos que adecuarlo a lo que es la sede conciliatoria. Entonces, en estos casos no procede pues la probable reconvención
o la reconvención en sede judicial. Entonces, en aquellos casos que se van a ventilar en sede conciliatoria, tampoco se deben admitir probables reconvenciones. Y la última, que es el criterio material. En el caso del criterio material, que nos dice, señores, si estamos hablando de una pretensión que es considerada como una materia no conciliable, no se debe admitir probable reconvención. Si estamos frente a una materia conciliable, el conciliador no debe admitir probable reconvención. Entonces, de esa manera, doctores, se cierra el círculo. Tenemos que aplicar esos 4 criterios en sede conciliatoria cuando tengamos que abordar temas que están referidos con la probable reconvención. Tenemos 4 criterios. Con relación, doctores, con relación a la audiencia, a ver, hay 2 modalidades para plantear la probable reconvención. O la presento en la misma audiencia, es decir, me citaste hoy día y hoy día me constituyo y hoy día sustento mi probable reconvención. En ese escenario, ¿qué me dice la resolución administrativa? Señores, si se presenta de forma verbal durante la audiencia, esa probable reconvención debe tener una constatación escrita, es decir, debe tener un soporte papel, firmada y con huella digital de la parte que la propone. En buena cuenta, si se va a ejercer probable reconvención de manera verbal en audiencia efectiva, esa probable reconvención, doctores, tiene que tener un soporte papel. Así como cuando hay un procedimiento que inicia de manera verbal y que esa solicitud verbal la hacemos reposar en un formato del Ministerio de Justicia, lo mismo ocurre acá. También le damos el derecho de que pueda plantear la probable reconvención de manera verbal, pero finalmente, bajo la misma modalidad, tenemos que entregarle un documento, tenemos que hacer de que ese planteamiento verbal repose en un documento, dejando constancia de su presentación, firma y huella digital de la parte que lo propone. Pero puede ocurrir también, doctores, que ese documento se haya presentado antes de la audiencia. Aquí esa figura es durante la audiencia. Yo soy en sesión efectiva, presento mi probable reconvención. La otra modalidad, doctores, cuando no hay audiencia efectiva, ni audiencia es mañana, yo lo presento hoy día. Entonces, yo he presentado un día antes, yo he presentado antes de la audiencia. ¿Cuál es la condición, doctores, para que esa probable reconvención repose en el acta que ustedes van a generar como consecuencia de la reunión? La condición, doctores, es que esa probable reconvención ha ingresado mediante un documento a manera de un escrito, deba ser sustentada en audiencia. Si las partes no concurren a la audiencia a sustentar la probable reconvención, doctores, ustedes no deberían o no tienen por qué consignar esa probable reconvención en su acta. Entonces, ¿cuál va a ser el condicionante? Cuando ustedes van a tener que consignar los hechos y la controversia contenidas en la probable reconvención, cuando las partes vayan y sustenten la probable reconvención en audiencia efectiva. De lo contrario, ustedes no tienen la obligación de consignar esa probable reconvención. Entonces, señores, esos son otros criterios que se plantearon en nuestra resolución de carácter administrativo. Ahora, cuando la probable reconvención, doctores, tenga pretensiones múltiples, es decir, sean varias las pretensiones que se suman a través de la probable reconvención. Entonces, señores, aquí el Ministerio nos ha dado salidas, creo yo lo planteo así, porque o bien haces una buena calificación o haces una mala calificación. Pero, sin embargo, el Ministerio nos ha dado un punto central, el tema de la duda. Claro, ¿y cuándo aparece la duda? Cuando el conciliador no tiene la posibilidad de hacer una buena calificación de la probable reconvención. Entonces, a ver, planteamos esto. Si plantea las pretensiones, mi calificación es negativa, es decir, no constituye, es una pretensión conciliable, o finalmente, bajo el criterio legal, tampoco resulta ser conciliable porque, por ejemplo, estoy en un proceso sumarísimo, o porque, por ejemplo, no hay conexión, entonces yo tengo que rechazar la pretensión. Pero además ahora, esa resolución de carácter administrativo me obliga a motivar mi decisión. La tengo que motivar porque considero que estoy rechazando, por qué estoy rechazando la pretensión y por qué considero de que no debe estar en mi acta, en buena cuenta. Debo argumentar después. Entonces, si yo voy a descalificar, si yo después de la evaluación voy a negar que esa pretensión ingrese a mi debate,
yo tengo que motivar y fundamentar mi decisión. Ahora, en la calificación positiva, es decir, analizo y si advierto de que son materias conciliables, de que no hay ninguna restricción legal, la admito y esa pretensión la tengo que considerar en mi acta. Hechos, controversia, ¿correcto? Al amparo del artículo 16. Pero si hay duda en la calificación, doctores, es decir, no sé, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? No, estoy en duda. Esa duda, doctores, esa duda es aplicada a favor de la parte que la propone. Es decir, si yo tengo duda al momento de calificar la pretensión, la tengo que calificar como positiva, porque mi duda no puede afectar el derecho de la parte que propone la probable reconvención. Entonces, la duda favorece a la parte que propone la probable reconvención. Entonces, esa última me parece a mí... solicitante. Algo así, doctora, correcto, así es. La duda favorece a la parte invitada en este caso, ¿no? Entonces, estos son los 3 criterios de calificación de las pretensiones que se sumen a través de una probable reconvención. Entonces, doctores, ¿cómo terminó la historia? Se eximió de responsabilidad a la conciliadora como al centro de conciliación. ¿En qué se basó la resolución? Se basó en ese criterio material. ¿Por qué? Porque a través de una serie de informes del Ministerio de Justicia, el Ministerio ha establecido que el mejor derecho de propiedad es una materia no conciliable. Como consecuencia, a tenor de ese criterio material, se establece que la conciliadora actuó conforme a la ley. Pero, como vuelvo a repetir, era suficiente desde mi forma de ver las cosas, simplemente darle un buen análisis al artículo 445, porque el artículo 445 te señala que la probable reconvención solamente va a ser emitida en la medida que sean materias conciliables. Y si ya el Ministerio a esa fecha había establecido a través de una serie de recomendaciones, oficios y opiniones que el mejor derecho de propiedad era una materia no conciliable, tenía la conciliadora argumentos más que suficientes para rechazar esa probable reconvención. Y de ninguna manera, en ese caso, se estaba violando el derecho a la contradicción de la parte invitada en la medida de que él podía hacerlo valer directamente en sede judicial. Se le va a cerrar la puerta en sede judicial en la medida que la conciliación o que la probable reconvención sea una materia conciliable o contenga una materia conciliable. Ahí sí está en la obligación de hacer probable reconvención, y no hacerla sí limitaría su ejercicio en sede judicial. Pero en ese caso, al ser la materia una materia no conciliable, él tenía que ejercer su derecho directamente en sede judicial. Entonces, hay que evaluar esos criterios, doctores, hay que analizar bien la resolución. Aquí le hemos dado en alguna medida algunos criterios para que ustedes puedan seguir al momento que evalúan probables reconvenciones, porque finalmente esto va a ser parte, doctores, esto va a ser parte también de su día a día. Las probables reconvenciones no son muy recurrentes, porque recuérdese y véase, doctores, desde el punto de vista de nuestro Código Procesal Civil, que no todas las pretensiones tienen probable reconvención, y lo hemos comentado rápidamente en un momento. Por ejemplo, los procesos sumarísimos no tienen probable reconvención, así que finalmente, si ustedes ven procesos sumarísimos en su conciliación extrajudicial, tienen que rechazar las probables reconvenciones. Hay algunos procesos abreviados que tampoco admiten probable reconvención, así que hay que tener en consideración nada más cuáles son esos procesos. Y los que sí admiten son los procesos de conocimiento, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Los que no somos abogados, lo que tendríamos que hacer es simplemente revisar el Código Procesal Civil, analizar bien las materias para en alguna medida entender qué es la figura de la probable reconvención y en qué momento se aplica o en qué supuestos o en qué materias las puedo aplicar. Entonces, esto es cuestión de práctica. No es difícil, doctores, no es difícil. El hecho de no ser abogados no significa de que no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, solamente eso va a requerir de parte de ustedes una mayor exigencia, pero estoy seguro que ustedes lo van a lograr, pero lo van a lograr a partir de un buen análisis, de una buena tarea, de una buena labor. Y entonces esa labor se las encomendamos porque entendemos de que ustedes están recibiendo los conocimientos suficientes para que a partir de esos conocimientos ustedes puedan seguir su investigación, su línea de ejercicio, ¿sí? Así que recuerden ustedes que tienen una
una gran responsabilidad en el ejercicio de esta función. Hagan de que esa institución siga creciendo día a día. Entonces, doctores, continuamos. Ustedes ya han visto un poco de actas de conciliación, imagino, ¿correcto? ¿Han visto actas de conciliación? No, doctor. Ok, vamos a verlo, doctores. Hablemos un poco de conclusión del procedimiento. ¿Cuándo concluye el procedimiento? ¿Cómo concluye el procedimiento? Nos remitimos al artículo 15 de la ley, doctores. Cuando querramos ver conclusión del procedimiento, artículo 15. ¿Qué nos dice el artículo 15, doctores? El artículo 15 nos habla de las actas de conciliación. En esa línea de idea, doctores, la ley reconoce que solamente mediante actas se puede concluir un procedimiento conciliatorio. Las actas son las formas establecidas por ley para concluir un procedimiento conciliatorio. ¿Qué nos dice el artículo 15? Aquí lo tenemos un poco graficado, doctores. Conclusión del procedimiento, formas de poner fin al procedimiento conciliatorio. Pero, a ver, y aquí era el debate al cual quería entrar. La ley y el reglamento regulan las actas. A través de una directiva se regula el informe. Pero el informe hay que entender, doctores, que no hay que abusar de él. El informe es una vía residual. Yo tengo que tratar de agotar, primero, tengo que tratar de agotar las formas reguladas en la ley para ponerle fin a mi procedimiento conciliatorio. Solamente cuando yo advierta que no puedo cerrar mi procedimiento bajo esta modalidad, yo voy a recurrir al informe, ¿sí? Entonces es residual. Y ojo, para que se entienda, el informe, doctores, no cumple las veces de un acta, no tiene la validez de un acta, no tiene el valor de un acta. Por lo tanto, doctores, entendiendo y partiendo de esa premisa, el informe no agota el intento conciliatorio. ¿Correcto? Ok, entonces, ¿cuáles son las actas que regula la ley de conciliación? Acuerdo total, acuerdo parcial, falta de acuerdo, inasistencia de las dos partes, perdón, inasistencia de una de las partes a dos sesiones consecutivas o alternas, inasistencia de ambas partes a una sesión y decisión debidamente motivada del conciliador. Entonces, señores, nuestra ley de conciliación regula estas actas como formas de conclusión del procedimiento. Acuerdo total, la repetimos, acuerdo parcial, falta de acuerdo, inasistencia de una de las partes, inasistencia de ambas partes, decisión debidamente motivada del conciliador. Esas son las formas que recoge la ley para concluir un procedimiento conciliatorio. ¿Cuáles son las formas que regula el informe? Cuando, por ejemplo, y lo veíamos cuando hablábamos de las notificaciones, cuando el domicilio asignado por el solicitante es inexistente, no es correcto, es inubicable, cuando la parte ha fallecido o cuando la parte solicitante ha solicitado el desistimiento. En buena cuenta, cuando no hay forma de emplazar válidamente a la otra parte o no hay forma de establecer una relación o una reunión efectiva entre ambas partes. En esos casos, cuando yo tengo esa imposibilidad y además esta imposibilidad no me permite cerrar mediante acta, yo recurro al informe. Ahora, la directiva denomina el informe como informe debidamente motivado al conciliador. No se vaya a confundir con el acta, decisión debidamente motivada del conciliador. Informe motivado del conciliador, decisión debidamente motivada del conciliador. Los términos son muy similares, por lo tanto, por favor, doctores, no se confundan. Informe, acta son diferentes. Acta es la forma legal, reglamentaria de concluir un procedimiento. Informe es el mecanismo residual que ha establecido la directiva 001-2016-US y todo el continuado, ¿correcto? Ustedes lo pueden examinar en esa directiva. Si no tienen la directiva, me la hacen saber para hacérselas llegar vía WhatsApp. No hay problema, cualquier información, inclusive la resolución que hemos visto hace un momento, si no la tienen y ustedes la desean, se las puedo también compartir. Ahora, ese es un poco el panorama. ¿Qué formalidades establece la ley de conciliación para las actas de conciliación, doctores? ¿Cuáles son las formalidades? Vayamos a verlas rápidamente. Vamos a agarrar cualquier formato, ¿ah? Cualquier formato. En estos momentos hemos agarrado un formato de acuerdo total, ¿sí? Ustedes pueden agarrar cualquier formato porque finalmente los requisitos deben estar presentes en todas las actas, cada una con sus variantes según el tipo de conclusión, ¿no? Hemos agarrado uno que nos va a permitir trabajar todos los requisitos. A ver, doctores, ahí, en ese lado va el número de expediente, ¿correcto? Aquí va el número del acta.
Ese es otro requisito. ¿Qué otro requisito? Nos pide lugar y fecha en la que se suscribe el acta. Nos pide todo lo que tenga que ver con las partes. Sus nombres, su documento nacional de identidad, su domicilio, aquel domicilio donde las partes han sido notificadas, ojo, sus representantes, el testigo de robo de ser el caso, de las dos partes. Todos esos datos tienen que ser ahí redactados. También nos pide lo mismo con relación al conciliador. Nos pide su nombre, sus apellidos, su número de documento nacional de identidad, los registros, en el caso que tenga también la especialidad, y especialmente si es que va a actuar en actos de familia, ¿correcto? Porque si va a actuar como en procedimientos de carácter familiar, tiene que consignar de manera obligatoria su registro familiar. En este extremo, doctores, vamos a exponer los hechos que han sido narrados en la solicitud. Y recuérdese, en la medida que haya probabilidad de convención, también los hechos planteados a través de la probabilidad de convención. Doctores, eso es más sencillo. O ustedes pueden optar por resumir toda la exposición de hechos que han hecho las partes en su solicitud, donde van a tener todo un trabajo, o utilizar básicamente un cliché que normalmente utilizamos nosotros en las audiencias de conciliación, ¿no? Que los hechos se encuentran expuestos en la solicitud que forma parte integrante de esta acta. Y listo, se terminó. Los hechos se encuentran expuestos en la solicitud que formará parte integrante del presente documento. Y listo, ustedes se ahorran todo el trabajo, salvo que los hechos hayan estado mal definidos. Pero la recomendación es que ustedes planteen así los hechos en el extremo del acta, ¿no? Ahora, ¿qué otro requisito? Nos pide la descripción de la controversia. Doctores, aquí tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo. Aquí en los acuerdos, ojo, aquí en los acuerdos, porque recuérdense, en el caso que no haya acuerdos, en el caso que las partes no arriben a acuerdos, esta descripción de controversia es la que se va a llevar a sede judicial, ¿sí? Y esa es la controversia que el juez va a analizar como parte del inicio de todo un debate procesal. ¿Por qué? Porque recuérdense, nosotros tenemos que acreditar haber agotado el intento conciliatorio. Y el acta, en determinados casos, que lo vamos a ver más adelante, el acta se constituye en un requisito de procedibilidad. Y si es un requisito de procedibilidad, doctores, con mucha más razón, mi controversia tiene que estar bien descrita, porque justamente en la controversia es donde el juez va a advertir la vinculación entre la relación procesal y la relación sustancial, es decir, la descripción conciliatoria. ¿Sí? Porque veíamos, creo que ayer, de que debe haber una coincidencia, una relación entre la pretensión conciliatoria con la pretensión judicial, porque de lo contrario, quizás en la calificación el juez podría advertir que eran pretensiones diferentes y lo declarara improcedente. Entonces, doctores, aquí mucho cuidado. Hay que hacer una descripción clara, correcta, proba, porque de lo contrario, doctores, uno, las partes van a empezar a tener problemas. Dos, su imagen empieza a debilitarse, porque no crean que las partes no van a decir, mira ese centro de conciliación cómo me hizo las cosas. Por ese centro de conciliación estoy perdiendo tiempo. Por ese centro de conciliación no puedo iniciar mi proceso. Entonces, doctores, evitemos que las partes tengan una mala percepción de nuestro trabajo. Ese conciliador, tenemos que hacer un trabajo correcto y tenemos que hacer una correcta descripción, clara, precisa, ¿sí? Ok, doctores. Lo mismo, doctores, y quizás con mayor exigencia, los acuerdos. Hay que describir los deberes, derechos y obligaciones de forma cierta, expresa y exigible, doctores. Eso es importantísimo, de vital importancia, porque imaginemos, doctores, que un acta de conciliación contiene un acuerdo y ese acuerdo no cumple esas características ciertas, expresas y exigibles, y doctor, esa vía que ustedes ganan cuando hablamos de acuerdos, esa vía expeditiva, rápida, pronta, efectiva, es la vía o que es el proceso único de ejecución, donde solamente ingresan unos cuantos y nosotros estamos ahí, solo ingresan los laudos arbitrales, los cheques,
las escrituras públicas, porque son Títulos, valores. títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial. Ahí el articulado, y lo vamos a ver dentro de un momento, se divide de esa forma. Nosotros estamos compuestos, o la ley nos denomina como títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial. Y cuando nuestras actas, doctores, tienen esas características ciertas, expresas y exigibles, ganamos una vía rápida, expeditiva, donde no vamos a discutir el derecho, porque acá ya ustedes debatieron el derecho, aquí ya ustedes llegaron a un acuerdo sobre el derecho. El juez solamente va a ejecutar el contenido de los derechos, deberes y obligaciones a los cuales ustedes han arribado en sede conciliatoria. Pero, ¿qué pasaría, doctores, si ustedes no hacen un buen trabajo y no describen obligaciones ciertas, expresas y exigibles? ¿Saben lo que pasa, doctores? Pierden el mérito ejecutivo del acta. Y pierden también la vía expeditiva, que es el proceso único de ejecución. Y ya no son llamados títulos de ejecución de naturaleza extrajudicial. Su acta va a seguir teniendo valor, pero ya perdió mérito ejecutivo. Quizás se van a tener que ir a una vía de cognición y el acta le pueda servir de algo si es que las partes no lo quieren declarar nulo. Pero si no es así, doctores, ustedes han perdido una gran oportunidad de darle la posibilidad a las partes de que encuentren pronta respuesta a sus pedidos. Entonces, doctores, a lo que voy, porque lo vamos a tocar, eso es a nivel de preámbulo. Es importante el trabajo que un conciliador realiza, especialmente cuando arriba un acuerdo. Ustedes tienen una gran responsabilidad, y esa responsabilidad los obliga a describir acuerdos ciertos, expresos y exigibles. Nunca olviden eso. Vamos a desarrollar cada una de esas cosas en esos momentos, en la medida que vayamos avanzando las actividades, ¿correcto? Vamos a correr un poco a efectos de poder pasar por todas las actas. Después, doctores, otro requisito: la firma del conciliador, de las partes intervinientes, de sus representantes legales, de sus testigos a ruego de ser el caso. ¿Qué otro requisito tenemos, doctores? La huella digital de cada una de esas personas: conciliador, partes, representantes, testigo a ruego. ¿Qué más, doctor? El registro de colegiatura del abogado verificador de la legalidad. Doctores, aquí una gran responsabilidad de este profesional, el abogado verificador de la legalidad. Es así llamado porque justamente lo que se pretende es resguardar la legalidad de los acuerdos. Y desde ahí, una conclusión. Este abogado solamente interviene en aquellos procesos donde se está cerrando el procedimiento con acuerdo, ya sea este acuerdo total o acuerdo parcial. Por lo tanto, si hablamos en actas de inasistencia por una de las partes, ambas partes, falta de acuerdo, en esas actas no interviene. Decisión debidamente motivada tampoco interviene. Solamente llamamos al abogado verificador de la legalidad en aquellos casos el acta está concluyendo, se está cerrando con un acuerdo, ya sea ese total o parcial, acuerdo total o parcial. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que este sea un garante de la legalidad de los acuerdos. Este profesional va a garantizar esas características ciertas, expresas y exigibles. ¿Correcto? Pero, ojo, ustedes sean, por favor, los principales garantes de esas cualidades que debe tener el acta de conciliación. De lo contrario, doctores, exponemos el acta de conciliación y especialmente los acuerdos a un cuestionamiento innecesario en sede judicial. Porque, ojo, nuestras actas, especialmente cuando tienen acuerdos, o en ese escenario de acuerdos, pasan por un proceso de calificación cuando las partes incumplen las obligaciones contenidas en él. Es decir, ante el incumplimiento de los acuerdos, yo, perjudicado, voy a concurrir al proceso judicial. Y cuando interponga mi demanda la van a calificar. Pero en un proceso único de ejecución, lo que se califica con mayor rigurosidad es el título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, que en ese caso es el acta. Y si el acta no cumple los requisitos de ley, ciertos expresos y exigibles, lo más seguro es que la vía, es decir, proceso único de ejecución, les sea negada. Entonces, señores, vayamos a ver un poco el valor del acta. Y eso es lo que comentábamos. Hay actas, doctores, y ojo, atención, doctores, aquí, por favor, mucha atención. Porque hay actas, después de
Hay actas que en todo el proceso van a concluir con acuerdos y hay otro tipo de actas que pueden concluir sin acuerdos. Actas que concluyen con acuerdos, su propio nombre lo dice, actas con acuerdo total y actas con acuerdo parcial. Actas que no concluyen con acuerdo, actas por inexistencia de una de las partes, por inexistencia de ambas partes, por decisión debidamente motivada del conciliador y actas con falta de acuerdo. Entonces, las dos primeras que contienen acuerdo, esas, doctores, se van a una vía expeditiva. Hay que hacer una división. Por eso, atentos a esto. Las actas que contienen acuerdos se ejecutan a través de una vía expeditiva. ¿Cuál es? La de procesos únicos de ejecución. Ahí estoy consignando resoluciones judiciales porque así todavía lo mantiene la ley, ¿correcto? Pero hay que entender, ya que ese proceso propiamente ya no está vigente. Hoy en día se denomina proceso único de ejecución. Sin embargo, estamos recogiendo la descripción normativa. Hoy en día son procesos únicos de ejecución. Y nos vamos nosotros a través de una vía ejecutiva. Versus, doctores, las otras actas o los otros tipos de actas, las que no contienen acuerdos, donde esas actas solamente se convierten en un requisito de procedibilidad. ¿Esto qué significa? Que me va a permitir acreditar haber agotado la fase prejudicial para poder acceder ya propiamente a la fase judicial en busca de protección judicial, ¿correcto? Pero estas actas me van a permitir acreditar, vuelvo a insistir, agotar el intento conciliatorio, pero se van a una vía de cognición, no una vía de ejecución como era la primera. ¿A qué me refiero cuando hablo de cognición? A una vía de debate, a una vía donde el juez primero lo que va a hacer antes de ejecutar es definir si el derecho me corresponde o no. ¿A quién le otorga el derecho? A valorar pruebas para ver si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Entonces va a haber todo un tema de valoración de pruebas. O sea, esa fase de cognición empieza con una fase postulatoria donde las partes plantean su demanda, la contestan, aportan medios de pruebas. Después viene una fase probatoria, que es propiamente una fase donde las partes o donde el juez valora todas las pruebas aportadas por las partes. Después viene ya una fase de resolución donde el juez resuelve el derecho a favor de las partes. De ahí viene una fase de impugnación, de ahí viene recién una fase de ejecución. Cuando estamos en la fase de ejecución, recién podemos entrar a dar cumplimiento a lo resuelto por el juez. Cuando mis actas tienen acuerdos, yo me voy a la última fase, donde lo único que le pido al juez es que el juez dé cumplimiento al contenido del acta. Pero en las actas que no contienen acuerdo, yo recién inicio un debate. Recuérdese que en el caso que a nivel de la conciliación se arribe a un acuerdo, ese acuerdo le pone fin al conflicto. ¿Sí? Le pone fin al conflicto. ¿Y eso qué establece? De que las partes van a regular su relación jurídica en mérito a los acuerdos que el acta establezca. Como consecuencia, a partir del incumplimiento de los acuerdos, las partes pueden hacerlo valer a través de una vía de ejecución. ¿Por qué? Porque es un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Y viéndolo de esa forma, yo tengo una vía regulada por la ley. Diferente a lo que ocurre en las actas sin acuerdo, donde recién me voy a discutir mi derecho porque no tuve la capacidad de hacerlo en sede conciliatoria. Entonces, lo que yo no he podido hacer en sede conciliatoria, le voy a pedir al juez que lo haga por mí. Entonces, como el juez tiene que definir lo que yo no he podido hacer, primero el juez se va a tomar un tiempo, dependiendo de los plazos que tenga cada vía, para poder resolver mi derecho. Y una vez que lo resuelva, recién entiendo de que esa resolución le pone fin a mi conflicto. Y si las partes no quieren dar cumplimiento a esa sentencia, el juez exige que se cumpla. Entonces, eso de acá es lo que yo me ahorro cuando mi acta tiene acuerdos. ¿Por qué? Porque directamente salto a la vía ejecutiva. Directamente el juez va a ordenar que se cumpla lo que está dispuesto en el acta. Pero claro, por más que mi acta tenga un acuerdo, si los acuerdos están mal formulados, mi vía se cae. Ok, doctores, espero que esa parte se haya entendido.
A ver, doctores, a partir de esa idea, hay que entender que las actas de conciliación tienen requisitos que son los que ya hemos visto, pero hay que plantear qué requisitos pueden ser esenciales y qué requisitos no son esenciales. ¿Por qué? Porque haciendo esa distinción vamos a poder ver que si yo incurro en un error o en un defecto sobre algunos requisitos, hay algunos que me pueden llevar a la nulidad documental del acta. Ojo, nulidad documental del acta, no nulidad del acto jurídico, nulidad documental del acta, ¿sí? Y otros requisitos que omitiéndolos o estando de forma defectuosa, no enervan el valor del acta, no enervan su validez, no enervan su esencia, es decir, no le resta valor ni vigor, ¿correcto? Entonces, hay que tener en consideración y hay que tener clara la distinción entre lo que son requisitos esenciales y no esenciales. Esa interpretación la sacan ustedes del artículo 16A. El artículo 16A no habla de requisitos esenciales y no esenciales, pero a partir de lo que vamos a comentar, lo vamos a dividir de esa forma. A ver, cuando hablamos de requisitos no esenciales, es decir, aquellos que no enervan o no perjudican el valor del acta, tenemos esta primera, el número del expediente. Es decir, si ustedes no ponen el número del expediente, señores, eso no va a perjudicar el valor de su acta. Si ustedes, por ejemplo, se omiten el número del acta, tampoco. Ojo, número de expediente una cosa, número de acta otra cosa. Pero tampoco no enerva la validez del acta. Si yo omito mi registro de especialidad o mi registro de conciliador, tampoco enerva la validez del acta. Si yo omito la huella digital del conciliador de las partes, representantes o testigos a ruego, tampoco. En la medida que estén las firmas, la huella digital no afecta el valor del acta. Esta es la que más llama la atención, quizás. Porque hace un momento hablábamos que el abogado verificador de la legalidad era el garante de la legalidad de los acuerdos, el que resguardaba y garantizaba que los acuerdos sean ciertos, expresos y exigibles, y en la medida de que eso se vaya a ejecutar a una instancia judicial, el juez no cuestione mi trabajo, el juez no cuestione mi redacción. Pero sin embargo aquí la ley lo reconoce como un requisito no esencial, es decir, podría estar presente o no el abogado verificador de la legalidad y no va a enervar el valor del acta. Pero claro, entiendo que eso también tiene un trasfondo, tiene una explicación. Y se entiende que todos los conciliadores estamos en la capacidad de hacer una buena redacción, porque para eso, en alguna forma, nos estamos preparando. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es la forma como hacemos los planteamientos de los acuerdos o cómo hacemos los planteamientos de los deberes, derechos y obligaciones que las partes se comprometen a ejecutar como parte de sus acuerdos. Entonces, doctores, pero es un requisito no esencial. Entonces, doctores, vayamos a ver qué dice el artículo 16 con relación a este punto. La omisión de alguno de los requisitos establecidos en literal A, B, F, J y K del presente artículo no enervan el valor del acta. Y son los que hemos tocado: acta, expediente, registro, huella y colegiatura o la participación del abogado verificador de la legalidad. O sea, si yo enervo eso, doctores, no hay ningún problema. Por mandato del artículo 16 de la Ley de Conciliación, no enerva. Pero ahora vayamos a los que sí enervan. Vamos a hacerlo rápidamente. Doctores, tenemos aquí otra vez el formato, y si yo omito el lugar y la fecha en que se suscribe, señores, cuidado, eso puede generar la nulidad documental de mi acta. Si yo omito a las partes, su nombre, DNI, el testigo a ruego, sus representantes, también pasible de nulidad documental del acta. Señores, si yo omito el DNI, también el DNI del conciliador o su nombre, también la nulidad documental del acta. Si yo omito los hechos expuestos en la solicitud o los planteados a través de la probable reconvención, también, doctores, nulidad documental del acta. Si yo omito la descripción de las controversias, también nulidad documental del acta. Si yo no consigno acuerdos ciertos, expresos y exigibles, doctores, también la nulidad documental del acta.
Si yo no consigno la firma del conciliador, de las partes, sus representantes o testigos, también la nulidad documental del acta. Entonces, doctores, esos son los requisitos que me van a llevar a mí a dejar sin efecto, vía nulidad documental del acta, el acta de conciliación. Pero véase algo, doctores, en este caso, que a diferencia de otros temas análogos que se pueden tocar, en la ley de conciliación extrajudicial, cuando hablamos de omisiones, de requisitos que son partes del acta de conciliación, la ley nos habla de rectificación. Y nos dice que en el caso de esos requisitos esenciales, procede la rectificación del acta. Doctores, ojo, no en el caso de los requisitos no esenciales, los que vimos primero. En esos casos no procede la rectificación, procede la rectificación únicamente sobre requisitos esenciales, los que hemos visto ahora poco, los últimos. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 16. La omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en el inciso C, D, E, G, H e I, que son los que hemos visto ahí. Ojo, miren esto, no podrá ser considerada como título de ejecución ni posibilitará la interposición de la demanda. Ojo, la omisión dará lugar a la nulidad documental del acta. Ojo, no nulidad del acto jurídico, vuelvo a insistir. Nulidad documental del acta es un procedimiento especial creado a nivel de la ley de conciliación para cuestionar el valor documental del acta, no cuestionar el acta como título, no cuestionar el acta como un acto jurídico, ¿correcto? Sino solamente sobre sus formalidades. Ok. Entonces, son los que hemos comentado. Entonces, si yo planteo la nulidad documental del acta, ¿qué me genera? Que mi título, que mi acta, no va a poder ser considerado como un título de ejecución. Ahora título ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, renuncio a la vía expeditiva, proceso único de ejecución. Pero tampoco me va a posibilitar la interposición de la demanda, en el caso que, por ejemplo, mi acta no contenga acuerdo. Tampoco me posibilita la interposición. En buena cuenta de la interpretación de la ley que se saca, de que me podían cuestionar el acta por el lugar y la fecha, por los nombres, por el DNI, por la firma. Y siendo así, decretar la nulidad documental del acta no me sirve ni como título ejecutivo ni como requisito de procedibilidad. Pero vayamos a ver algo aquí, muy interesante. Que la ley, y es lo que comentábamos, permite la rectificación del acta. Entonces, cuando la ley permite la rectificación del acta, nos está abriendo un escenario diferente, y lo vamos a tocar en esos momentos. Lo tocamos cuando regresemos del descanso. Doctores, 15 minutos por favor y regresamos. 8:15 estamos nuevamente en el aula virtual. Muy agradecido por su atención. A usted, doctor, gracias. Concedido, doctor. Gracias, doctor. Con vuestro permiso, doctor.